Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días en esta linda mañana de febrero. Preparemos nuestros corazones para encontrarnos con Jesús. Va a ser una mañana hermosa. Nos trae la palabra el pastor Carlos Nanetti a la continuación, la segunda parte de la prédica de la anterior semana. Va a ser una mañana de bendición para todos nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el cuerpo de Cristo. En todo lugar, en toda la tierra, el cuerpo de Cristo está orando, está adorando. Aleluya. Dios es Rey, Dios es digno de toda la adoración. Amén. Y sus hijos elevan la oración por el Espíritu para que Él cumpla, termine su obra. Amén. En la tierra y reúna todos los escogidos. Gloria a Dios. ¿Cómo están hoy día? Con ánimo, amén. Me ha admirado Oscarito cuando estaba orando, porque yo quiero decirles algo, el pastor va a predicar, pero dos cosas que toda la semana han estado en mi corazón. Oscar decía, mira más alto, miremos la eternidad. Y leyendo Génesis esta semana, leyendo Génesis, ¿no? Nuestra lectura, recordé al leer el versículo en Génesis 6, cuando Noé construye el arca y la ventana donde estaba. Ya sabía, pero hermoso recordar otra vez, da vida a tu espíritu, da vida a tu ser. La ventana estaba arriba, amén. En una traducción dice era a un codo del techo, en todo el derredor, en todo alrededor del techo. Qué tremendo. O sea, ¿qué quería decir esto? ¿Qué figura? Para decirnos, miren más alto, miren arriba. Imagínate que su ventana hubiera estado más abajo, hubieran visto todo el desastre, todo el dolor, todo. Lo que Dios quiere es que pongamos nuestros ojos en el Señor, amén. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Qué figura más tremenda. Ellos solo podían ver el cielo. Ellos solo podían ver el cielo, amén. Solo podían ver el cielo. Hermanos, iglesia, podían solo, ahí solo había una ventana y la puerta había cerrado. El Señor no podían abrirla más. Gloria al Señor. Qué hermoso. Y miramos al Señor, amén. Miramos al Señor en las pruebas. Miramos al Señor porque hemos nacido otra vez, hemos muerto juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Cristo y por eso miramos arriba. Miramos al Señor en las pruebas y miramos al Señor para avanzar. Tres cosas por lo menos por las que debes mirar arriba. Amén. Porque has nacido otra vez y has resucitado con Cristo, como dice ahorita, vamos a leer Colosenses 3:1. Por las pruebas, ¿no? Como Pedro cuando estaba en el mar, que dice que bajó su vista y del Señor empezó a ver las olas, el viento, y dice en la Biblia dice se aterrorizó y empezó a hundirse. Mira lo que lleva el mirar otra cosa. Se aterrorizó y empezó a hundirse. Debemos estar con nuestra mira en el Señor. Sé que hablamos esto, sé que repetimos, pero lo estamos haciendo. Amén. Estamos mirando, hoy día la oración decía eso como una profecía, mira más alto, mira la eternidad, mira los cielos. El Señor dice, mírenme y sean salvos. Vamos a ser salvos. No hay temor en esta situación, no hay duda en esta situación, no hay angustia, no hay aflicción, pero el Señor dice, mírenme, mírenme. Él es la paz. Él es la paz. En su presencia hay plenitud de gozo. Si miramos a Él, vamos a tener paz. Si miramos a Él y estamos en su presencia, vamos a tener gozo. Amén. Le miramos al Señor. Le miramos al Señor. Igual estábamos hablando antes de la reunión como la serpiente en el desierto, ¿no? Qué difícil, también para Pedro, difícil ver semejantes olas y viento. Hombres pescadores estaban atemorizados, ¿no?
hombres pescadores acostumbrados al mar, como siempre nos habla el pastor, pero ¿cómo serían esas olas? ¿Cómo sería ese viento tan fuerte, no? Y también siempre pienso cuando el Señor levantó, le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, el que creyere, el que la mira va a ser salvo de las serpientes ardientes, de las serpientes que Dios había mandado por causa del pueblo, de su murmuración, etcétera. Entonces les picaban y ellos tenían que ver la serpiente de bronce alzada en un poste. Y ¿cómo ves? Si te está picando algo abajo y semejantes reptiles, bichos feos, ¿cómo ves ahí arriba estando en tus pies y picándote? ¿Cómo es eso? Debemos alzar. Qué difícil parece, pero podemos por el Señor, amén, por el Espíritu. Es maravilloso alzar nuestros ojos al Señor. No se olviden de la ventana del arca. Qué figura más hermosa. Mira en Colosenses 3:1. Voy a leer en la versión, en la NTV. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Qué hermoso esto. En las verdades del cielo, donde está, pon tus ojos arriba, al trono de Dios, en su gloria, en su rostro, en su presencia, en la adoración de los miles de miles, millones de millones, aleluya, porque hemos nacido otra vez, porque ya hemos resucitado con Él. Ponemos la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo. Después dice en el versículo 2, piensen en las cosas del cielo. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Qué difícil es nuestra lucha con nuestra mente. Qué difícil es cuando nos viene algo a nuestro cuerpo. He estado experimentando y tenía que luchar con mi mente. Por eso quiero animarles a que debemos gobernar la mente con nuestro espíritu. La mente puede volar, puede hacer 1000 fantasías, puede tener miles de imaginaciones falsas. Y ahí el diablo, abrimos esa puerta y el diablo entra y aumenta todo. Sí, a todos nos pasa. Cuiden su alma. La palabra nos manda a cuidar y guardar nuestra alma. Guardemos nuestra alma en los pensamientos de Dios. Podemos pensar cualquier cosa y al pensar eso, anidamos eso y hablamos eso a nuestro cuerpo y eso nos pasa. Amén. Qué peligroso, iglesia. Qué peligroso. Por favor, guardemos nuestros pensamientos en el Señor. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y hoy día era como sé de memoria ese versículo. Pero esta mañana, así, mientras oraba, el Señor me ha golpeado otra vez con ese versículo y era como gritando. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Más altos son. No son tus pensamientos, mis pensamientos, dice el Señor. Debemos, iglesia, pensar como Él. Viene algo, una prueba, algo en tu cuerpo, debemos pensar como Él. ¿Cómo piensa el Señor? Esta pandemia nos está enseñando a mirar al Señor y a pensar como Él piensa. Dos cosas se queden en tu corazón hoy día también. Mirar al Señor y pensar como Él piensa. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pero vivo aquí. ¿Cómo puedo dejar? Puedes, porque hay un reino que gobierna aquí todo y podemos pensar como piensa el Señor, el Rey, en el reino de los cielos, porque Él está gobernando aquí también. Podemos pensar. Y al hablar del pensamiento, estaba leyendo Romanos 8 también, 5,
porque dice, el que anda en la carne, el que es de la carne, piensa en las cosas de la carne. El que es del Espíritu, el que anda en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. ¡Qué importante! Ahí se determina por qué pensamos, qué cosas, por qué pensamos, qué cosas. Amén. Depende cómo andamos. Debemos ser espirituales, leyendo la palabra cada día para que su pensamiento esté en nosotros. Amén. El que esté en el Espíritu va a pensar, así dice Romanos, va a pensar, y el pensamiento gobierna nuestro cuerpo, nuestra vida, porque dice en Proverbios 23:7, tal es su pensamiento, tal es él. Como pensamos, eso somos. ¿Qué piensas? Estoy muriendo, estoy así. ¿Qué piensas? Amén. Y quiero compartir algo que me ha parecido tan tremendo cuando he leído en esta otra versión. Puedes abrir Proverbios 18:14, por favor. Proverbios 18:14. ¿Están ahí conmigo? Quisiera oírles. Ya. ¿Qué dice tu versión? Tengo que leer. Bueno, ustedes lean en la Reina Valera, pero mira lo que dice. Dice el ánimo del hombre, ¿no es cierto? En la versión dice el ánimo. Pero en el original, en la Biblia amplificada y en el original habla así: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Wow. Todo está en nuestro espíritu. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Tu espíritu, si está con el Espíritu de Dios, va a soportar la prueba, lo que viene, lo que nos está pasando en la realidad. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Amén. Ánimo es alma, también en la Reina Valera, o sea, el alma. ¿Qué estamos pensando? Lo que pensamos, eso va a soportar nuestro cuerpo cuando pasemos una prueba. Amén. El espíritu. Nuestro espíritu debe estar fuerte, pensando en las verdades del cielo. Acabamos de leer, pensando en las cosas del cielo. Así va a estar fuerte. Isaías 26 dice que cuando pensamos todo el tiempo en el Señor, estamos en completa paz. En completa paz. Así dice Isaías 26, puedes leer el 2 y el 3, del 1 al 3. Me acuerdo Edgar, cuando pasaba esa prueba tan difícil, en la última semana creo que ha estado, me ha escrito una frase y me decía: orá por la fortaleza en mi espíritu, orá que mi espíritu sea fuerte, nada más. Y ahí escribiendo y orando, Efesios 3, donde dice que Pablo oraba por los de Éfeso. Saben ustedes ese versículo. Dice: oro para que su hombre interior, su espíritu, sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Mira este versículo. El espíritu puede soportar un cuerpo enfermo, pero un espíritu que está ligado al Espíritu Santo, que está fortalecido. Amén. Eso es clave. ¿Qué pensamos? Cuidado nuestra mente. No dejes ir tu mente. Ni a veces ni hemos sacado un análisis y nuestra mente está volando. Amén. A veces ni hemos tenido o perdido algo. Están todos perdiendo su trabajo, algo. Y ya en tu mente te ha pasado todo. Ya estás en la ruina, ya está todo. ¿Sí o no? Es así.
Cuidemos nuestra mente. ¿Saben? Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice en Romanos 8 también, 2 versículos creo más abajo. Los designios, la mente carnal es enemistad contra Dios. Cuidemos nuestra mente, cuidemos lo que pensemos, no pensemos más de lo que debemos pensar, pensemos la escritura, pensemos lo que está escrito, pensemos lo que el Señor nos dice. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así tienes que decir, no son. Tengo que pensar como Dios. Tengo que mirar las verdades del cielo. Aleluya. Nos está enseñando, digo otra vez, este tiempo a mirar a Jesús y pensar como Él. No te olvides, a mirar a Jesús y pensar como Él. Amén. Segunda Corintios 4:18. Perdón. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Aleluya. Ese es nuestro gran problema. Puedes decir a alguien que está ahí contigo en tu casa, es el gran problema, que miramos lo que se ve y no miramos lo que no se ve. Ese es el gran problema de los cristianos. Ese es nuestro gran problema. Aquí dice, no miremos lo que se ve. Miremos, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Eso solo un espiritual va a entender. ¿Cómo si no veo? En el espíritu vemos. En el espíritu vemos. Aleluya. Como veía Esteban, qué hermoso. Como veía Esteban, estaba leyendo el otro día, bueno, también nos toca leer Hechos, ¿no? Y estaba leyendo cuando el concilio le dice que se defiende, etcétera, y él empieza, tú puedes leer todo un capítulo, él habla así. Qué tremenda es la palabra, cómo el Espíritu le guía a hacer un resumen tan maravilloso de la historia de Israel y llegar a la muerte y a la resurrección del Señor, maravilloso, pero él no se estaba defendiendo, él estaba predicando. Un cristiano no se defiende, él estaba predicando, ¿no? Y frente a líderes judíos respetados, pero estos líderes dice al final, cuando él les dice, ustedes lo han crucificado, ustedes, etcétera, dice que crujían sus dientes contra él. Crujían sus dientes contra él. Y leyendo un comentario, me apareció esto tan hermoso, dice, nos recuerda cuando Jesús 7 veces en los evangelios describe el infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes. Entonces ellos estaban más en el infierno que en el cielo, ¿no? Estaban crujiendo sus dientes. Semejantes líderes tan respetados, pero estaban en la carne, ¿no? Pero Esteban estaba lleno del Espíritu. Y miren dónde es, lleno del Espíritu. Por eso estaba mirando arriba, dice, miraba al cielo. Sabemos, hemos predicado eso. Esteban lleno del Espíritu. Cuando gente va a apedrearte, está con sus puños así, dice en otra versión, sus dientes crujiendo. ¿Qué ves? Seguro los ves a ellos y te atemorizas. Esa es nuestra naturaleza, pero el Señor de verdad quiere que seamos espirituales. Esteban podía verles a ellos, pues, y estaban así arremetiendo contra él, pero él no miró eso. Él miró al cielo y dice Esteban, en otra versión dice, lleno en todo su ser del Espíritu Santo. Todo su ser, no su espíritu, quiere decir que gobernaba su alma y su pensamiento era de Dios. Amén. Entonces todo su ser era lleno del Espíritu. No estaba pensando como los hombres, estaba pensando como Dios en todo su ser. Por eso miraba arriba, porque estaba lleno, su espíritu firme.
Qué contraste, los otros en el infierno y él puestos los ojos en el cielo, ¿no? Puestos los ojos en el cielo. Y ya sabemos lo que hemos leído ahí, que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Hermoso. En la Nueva Traducción Viviente vas a leer eso. No estaba sentado, estaba de pie. Para los que no han oído, ya hemos compartido eso. Es hermoso. Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero en ese momento Jesús se para y dice de pie. Él lo vio a la diestra de Dios de pie. Aleluya. Esperándole, mirando. Se ha parado honrando a Esteban. Aleluya. Se ha parado honrando a Esteban. Y Esteban ha hecho dos oraciones. Dijo, igual que Jesús, al morir, recibe mi espíritu y perdónales, no les tomes en cuenta. Pero sabes, primero dice recibe mi espíritu y después dice clamó a gran voz, diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, perdona este pecado. ¿Y sabes quién había consentido en su muerte? Saulo. Y sus ropas de él estaban a los pies de Saulo, como pasando a él. ¿Qué figura? Otra figura. Y dice, Saulo había dado su voto porque era parte del Sanedrín, su voto, había consentido en su muerte. Entonces cuando Esteban oró, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales, estaba orando también por Saulo. Y muchos dicen, esa oración ha salvado a Saulo, que después es Pablo. Esa oración, la oración de un hombre lleno de Dios, mirando al cielo, ha salvado a Pablo. Y San Agustín dice, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no hubiera tenido a Pablo. Wow. ¿Puedes pensar eso? Nunca había visto eso, que la oración de este hombre ha salvado la vida de Pablo, ha influido en Dios para que Dios lo salve y lo use. Qué hermoso. Qué hermoso, grandes cosas podemos hacer llenos del Espíritu, amén. Miramos arriba, pensamos como Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a oír al pastor. Aleluya. Qué lindo estar con ustedes, aunque siempre extrañándoles. Dios no va a poner fin a este asunto hasta que sus propósitos sean cumplidos. Su propósito tiene que cumplirse. Debemos orar porque se cumpla su propósito. Pensamos como Dios piensa. La mente es un gran instrumento que Dios nos ha dado, pero es un pésimo amo, un gran siervo, pero un pésimo amo. Cuando dejamos que nuestra mente carnal nos controle, salimos de los propósitos eternos de Dios. Pero cuando la mente se pone en fila con Dios, se pone de acuerdo con Dios y piensa como Dios piensa y empieza a oír de lo alto, comenzamos a ver como Dios ve. ¿Para qué Dios ha creado la mente? Dios ha creado la mente, no la ha creado para que aprendamos simplemente, no la ha creado para que nos vanagloriemos en nuestro conocimiento. Dios ha creado la mente a fin de poderse comunicar con el hombre, a fin de poder comunicar con el hombre toda la vida espiritual, la verdad de Dios, para que el hombre pueda traducirla y traerla a esta dimensión. La mente es de suma importancia. Y hemos hablado sobre, el anterior domingo hemos hablado sobre la recompensa y hemos hablado sobre el honrar la mesa del Señor, el honrar la casa del Señor. Y la recompensa puede perderse por una mente carnal. A ver si puedes escucharme y si puedes entender lo pesado de las palabras que estoy hablando. La mente carnal puede hacernos perder la recompensa eterna. Amado Padre, háblanos
Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, danos conciencia de lo eterno. Danos la conciencia de que estamos aquí de forma pasajera para un motivo eterno. Ayúdanos a entender esta realidad. Ayúdanos a ver como tú ves, pensar como tú piensas, para que podamos obrar como tú obras. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Padre. ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros en la eternidad? Este es un asunto muy serio. ¿Cómo vemos la eternidad? La mayoría de los cristianos vemos la eternidad como el lugar de nuestra salvación. Y amamos nuestra salvación. Y amamos haber sido salvos porque estamos libres de la condenación eterna, porque estamos libres del infierno, de este siglo malvado. Pero para Dios, la recompensa es tan valerosa como la salvación. Y quiero que entiendas este pensamiento y lo medites y pienses, si piensas así, la recompensa para Dios es tan valiosa como la salvación eterna. Para nosotros la salvación eterna es lo más valioso y no pensamos en la recompensa, pero las Escrituras hablan una y otra vez de la recompensa. Cristo enseñó una y otra vez de la recompensa. La Biblia enseña de la recompensa, siempre ha enseñado de la recompensa. Para Dios es tan importante tu salvación como tu recompensa eterna. Y tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que pensar y entender el valor de tu recompensa. Es tan valiosa como tu salvación. Tu recompensa es tan valiosa como tu salvación. Quiero comenzar esta mañana la meditación leyendo el resumen que da la Biblia del momento histórico más importante de toda la eternidad. El momento histórico más importante de todo el plan de Dios. El momento histórico más importante de todo lo que Dios hizo, está haciendo, hace y va a hacer en esta tierra. Está en Isaías. Todos conocen esta porción. Comienza en Isaías 52 y va hasta Isaías 53. Si puedes, por favor, abrir conmigo Isaías 52. Isaías 52, el versículo 13. Vamos a leer y vamos a continuar leyendo hasta leer Isaías 53. Isaías 52, 13. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará de él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la historia de la entrega de Jesucristo. Esta es la historia del momento más dramático en toda la historia de la eternidad. El momento en que Jesucristo vino y nos dio salvación y nos dio sanidad. Pero mira, no habla solamente de los sufrimientos, habla también de la recompensa. Habla de la entrega, habla del perdón, habla de la iniquidad, pero también habla de la recompensa. Mira conmigo el versículo 13. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto. Esto habla de la glorificación del Hijo. El Hijo iba a volver a recibir la gloria. Esto quiere decir que iba a ser recibido en gloria porque el Padre estaba absolutamente satisfecho. Esto habla de la satisfacción total de Dios con la obra del Hijo. Esto habla de la recompensa del Hijo. El Hijo le fue devuelto la gloria. El Hijo miró también la recompensa. Debemos ver no solo la salvación, sino también la recompensa. Mire el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperado. Su recompensa somos nosotros también. La recompensa primera de él es el beneplácito del Padre. La recompensa de él es el linaje que él vio. La iglesia que nació es la familia de Dios, es la obra consumada de Dios. Ha ganado una familia para su Padre, ha ganado la heredad de Dios, ha salvado la familia de su Padre, ha salvado la iglesia, ha traído linaje para Dios. Esa fue su recompensa. Verá linaje, verá linaje. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará como Dios totalmente satisfecho por el fruto de su aflicción. Cuando ha sido afligido, ha visto el fruto, ha amado la recompensa, ha dado su vida, ha entregado su vida, nos ha salvado, pero ha recibido recompensa, ha quedado totalmente en la divinidad ha quedado totalmente satisfecha. La satisfacción de Dios, la satisfacción de la divinidad es también su recompensa. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Esta es parte de la recompensa, la victoria sobre el enemigo de Dios. Los despojos de la victoria sobre el enemigo de Dios. Los despojos eran un asunto muy importante en la cultura de ellos. El día que el enemigo era vencido, los despojos eran la recompensa de los vencedores. Recibir los despojos era algo más que recibir un despojo, era recibir la victoria sobre el enemigo, era haber derrotado totalmente al enemigo. Como vemos, él amó la recompensa. Él amó la recompensa. Quería leer en
la versión de la Biblia de las Américas. En Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 12. Por eso dijo, cierto hombre de familia nueva fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que habían ganado. Esta es la versión de las Américas. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta era la recompensa. La recompensa es por aquello que somos enviados a hacer. Si pensamos de manera carnal, vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a hacer lo que bien nos parece. Y no vamos a hacer lo que a Dios le parece. Y el primero que hizo en la historia lo que a Dios le parece, le dijo, te voy a dar una recompensa. Vas a administrar 10 ciudades. En la eternidad 10 ciudades, ¿qué serán? Porque la palabra es polis, se refiere a pueblos con muros. Pero en la eternidad no va a haber pueblos con muros, no va a haber ciudades. Tal vez se refiera a 10 galaxias, no sé a qué se referirá, pero se refiere a algo que tenemos que administrar, a algo muy importante que tenemos que administrar, porque estos polis eran lugares muy importantes. Entonces la recompensa se trata de aquello que Dios nos manda hacer y en la eternidad de aquello que Dios quiere hacer a través de nosotros. Continúa la historia. Vino el segundo y diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y él dijo también a este, tú vas a estar sobre 5 ciudades, la misma historia. Vino el otro diciendo, Señor, aquí tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues tenía miedo porque eras un hombre exigente que recoge lo que no depositaste y ciega lo que no sembraste. Él contestó, siervo inútil, por tus palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces le dijo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo había recibido con intereses y dijo a sus parientes, quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Señor, ya tiene 10 minas. Les digo que cualquiera que tiene más les será dado, pero el que no tiene, aunque lo que no tiene se le quitará. ¿Qué ha perdido? Ha perdido la recompensa. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que su pensamiento le decía. Ha hecho su parecer, ha hecho su voluntad. No ha hecho el pensamiento del Padre, no ha hecho el pensamiento que le fue encomendado, ha hecho aquello que bien le parecía, ha hecho su propia voluntad. Podemos perder la recompensa eterna por hacer nuestra propia voluntad, por no pensar como Dios piensa, por pensar como nosotros pensamos. Ahora le voy a pedir a Silvia que cuando lea el segundo caso de Corintios, Silvia, ¿me estás escuchando? Cuando lea el segundo caso de Corintios me vas a hacer recuerdo de Lucas, me vas a hacer recuerdo de esta historia, por favor, ¿ya? Porque vamos a ver algunos casos. Cuando vea el segundo caso de Corintios, gracias. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos, el capítulo 12. El capítulo 2 hemos hablado sobre el versículo 1
en el capítulo 12, y ahora vamos a hablar sobre el versículo 12. Hemos dicho que los testigos en el versículo 1 no es que nos están mirando a nosotros y haciendo barra por nosotros, no, están testificando de que es posible hacer la voluntad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel. Están testificando la salvación del Señor, están testificando la ayuda de Dios. Está hablando de una carrera, y claro, en la carrera ponemos los ojos adelante. Puesto los ojos en la carrera, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira dónde tenía Jesús los ojos puestos en la carrera. Mirando para avanzar, mira por dónde tenía. El cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué tenía delante de él? La recompensa, la satisfacción del Padre, el linaje, el recoger los despojos, la victoria sobre el enemigo. Él tenía los ojos en la recompensa. Puesto los ojos el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Y se sentó, como dice Isaías, a la diestra del Padre, en el trono. Puesto los ojos adelante, puesto los ojos en la recompensa, puesto los ojos adelante. Era muy, no sé ni describir, era una gran tragedia, era lo peor que le podía ocurrir, era lo menos esperado en la vida de un hebreo, el ser exhibido desnudo, clavado en una cruz, clavado en un madero. Eso quería decir que era maldecido por Dios. El ser exhibido desnudo, era la mayor vergüenza que podía pasar. Era muy importante para ellos esos asuntos, era la mayor vergüenza que podía encontrarse. No existía mayor vergüenza. El dolor era menos que la vergüenza era peor que el dolor. Dice que él no miró la vergüenza. Nosotros pensamos que lo peor en la cruz era el dolor. No, lo peor de la cruz era la vergüenza. Para ellos lo peor de la cruz era la vergüenza. Y él no miró la vergüenza porque estaba mirando la recompensa. Estaba pensando en el linaje, estaba pensando en el Padre, estaba pensando en la victoria, estaba pensando en la satisfacción de Dios, estaba pensando en el corazón del Padre. Su pensamiento era la recompensa. ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando estamos aquí en medio de esta pandemia? ¿El quejarnos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Hasta cuándo? O mi pensamiento es: glorifica tu nombre, Padre. Cumple tu propósito. Tu propósito se ha cumplido en la tierra. Glorifica tu nombre otra vez. O mi pensamiento es adorarlo y bendecirlo. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi pensamiento? Primera Corintios capítulo 5. Vamos a ver 3 casos sobre este asunto de la recompensa. Estoy hablando de la recompensa. No estoy enfatizando en la salvación, estoy hablando de la recompensa. Les he dicho que para Dios la recompensa y la salvación es el mismo valor, es como una moneda de 2 caras. De un lado la salvación, de otro lado la recompensa. Así la tomó Él, así nos enseñó Él. Así debes tomarla, porque ese día va a ser una decisión eterna. Dios te va a decir: has sido fiel en lo poco, en la eternidad tómalo mucho. O tal vez Dios te diga: no tienes nada, no puedo darte nada para la eternidad, y nada vas a tener en la eternidad. Qué tragedia. Hoy día podemos cambiar, podemos dejar de enfocarnos en nosotros y enfocarnos en la recompensa, pensar en la recompensa, pensar en la eternidad y hacer la voluntad de Dios, porque en aquel día ya no hay vuelta atrás. Primera Corintios 5.
De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay uno en la iglesia que tiene relaciones íntimas con, supongo será su madrastra, con la mujer de su padre. Peor sería si fuera su propia madre, que es probable. Pero el hecho es que Pablo está escandalizado. ¿Y qué pensarías tú? Que este cristiano nacido de nuevo, porque es un cristiano nacido de nuevo, ¿qué castigo tiene que tener? ¿Qué hay que hacer con este hombre? ¿Qué piensas tú en la eternidad? ¿Qué piensas tú de él en la eternidad? Y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, que venga el diablo y haga lo que quiera con él y lo mate. ¿No ve? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Quiere decir que su espíritu va a ser salvo. La mayoría de los cristianos, cuando somos un poco farisaicos, un poco fariseos, un poco legalistas, dicen, no, este se va a ir al infierno. Pero la Biblia enseña que su espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Eso lo dejo para que tú lo pienses. ¿Qué ha perdido? Su recompensa. Ha perdido toda su recompensa. Por persistir en una inmoralidad, ha perdido toda su recompensa. Ha perdido toda la recompensa. Otro caso. Nosotros, ¿cómo juzgaríamos? No sé. El hecho es que ha perdido la recompensa, pero su espíritu está salvo. Ese es el hecho complicado. Primero Corintios 3. El segundo caso, 1 Corintios 3, que habla de recompensa, está hablando de recompensa. Ahora, me parece, este era lo que te dije, ¿no? Sí, que me hagas recuerdo. Me parece que el caso de Lucas es igual a este caso. Hizo lo que le daba la gana, hizo lo que quería. 1 Corintios 3. Vamos a leer para no entrar a mucho detalle. Desde el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Los servidores por medio de los cuales han creído. Y esto según lo que cada uno nos concedió, lo que concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su ¿qué? Su recompensa, conforme a su labor. ¿De qué está hablando? De la recompensa. Este es el asunto. Este es el asunto. Ahora, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando de la recompensa. De la recompensa. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesto, porque el día de la declarará, por fuego será revelada. ¿Qué estamos edificando? Oro, la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios. Oro, plata, la redención, el Hijo gobernando en nuestras vidas. Piedras preciosas, el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos dice, la guía del Espíritu. ¿O cuál es el otro asunto? O alguien puede poner madera,
heno, hojarasca. Con madera, con heno, hojarasca, cosas baratas, perecibles, puedes hacer cosas muy grandes, impresionar a muchos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría con aquel que hace madera, heno y hojarasca? ¿Qué le dirías tú si tú eres Dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué dice la Escritura? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permanece, si edificas oro, plata, piedras preciosas, la voluntad de Dios, la guía del Espíritu, la salvación de Jesucristo, si permanece, que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, se sufrirá pérdida. Si has edificado madera, heno, hojarasca, vas a perderlo. No va a haber recompensa. ¿Vas a ser salvo? Pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Si bien él va a pasar como cuando yo era estudiante, se pasaba, el que conseguía, el último que conseguía pasar tenía que sacar un 3, 6, 7 era la máxima nota. ¿Cuántos días? 3, 6, pasé. El hombre pasó apenas, pero pasó. Pero me parece que es la misma historia que el de Lucas. Hizo lo que le dio la gana. Pero dice la Biblia que ambos son salvos. Eso te lo dejo para ti. Dice la Biblia que ambos son salvos. El tercer caso, Lucas. Lucas 23. Recompensa tenemos porque hacemos lo que nos ha sido mandado hacer. Lucas 23. Jesús está en la cruz. Los malhechores al lado de él. 39. Y uno de los malhechores estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Era tan terrible la cruz. Los romanos introdujeron la cruz, no los inventaron ellos, pero los romanos la introdujeron, y era prohibido que un romano sea crucificado, porque era tan terrible. Romano no podía asesinar, matar, lo mataban, etcétera, pero jamás en una cruz. La cruz era reservado solamente para los peores malhechores, los malhechores más malvados. Y este malhechor le dice: nosotros somos malos, hemos hecho maldad, hemos asesinado, hemos sido crueles y merecemos. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se le inspiró, no sé qué pasó, pero dijo: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y eso bastó para que Jesús le diga: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eres salvo. Solamente estas tus palabras y eres salvo. Entró eternidad, fue salvo. ¿Y qué puede darle Dios en eternidad? ¿Qué recompensa puede darle Dios? Nada. ¿Qué ha hecho para Dios? Nada. ¿Qué obra ha realizado? Ninguna, pero es salvo. Así que vemos estos tres casos donde se pierde la recompensa, pero continúan salvos. Colosenses capítulo 1. Uno 21. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde?
en la mente. Nuestra mente nos llevaba a ser enemigos. Pensábamos cosas que pueden ser hasta buenas, pero que a Dios no le agradaban. No eran la voluntad de Dios. Hacíamos lo que queríamos. Éramos enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos en nuestra mente. Ahora les ha reconciliado. Amados, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Tenemos que tener la mente que Dios tiene. Tenemos que dejar que el pensamiento de Dios nos gobierne. Porque si somos gobernados por la mente carnal, por nuestros propios pensamientos, vamos a perder la recompensa. Vamos a ganar la salvación, como hemos visto, pero vamos a perder la recompensa. Efesios. Ahí al lado. 4. Versículo 23. Y renuévense en el espíritu de su mente. Cuando éramos carnales, no sé si todavía somos carnales o no, pero cuando no habíamos nacido de nuevo, nuestra mente no tenía espíritu. Nuestra mente se basaba en la carne. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora el Espíritu de Dios y nuestra mente se han hecho uno. Y ahora tenemos dos opciones. Lamentablemente, sabemos cómo pensar y actuar en la mente basada en la carne. Pero tenemos que aprender a pensar con la mente basada en el Espíritu. Este es el problema. Y ahora traemos a la iglesia la mente carnal, y la mente carnal es muy ideosa, tiene muy buenas ideas, hace cosas que producen fruto, pero nunca son enviados por Dios. Tenemos que aprender a pensar según el Espíritu. Tenemos que aprender a pensar según el Espíritu. Primera Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, sino son las que Dios ha preparado para los que le aman. Siempre he escuchado de este versículo así como un día, Dios va a hacer cosa que no subió al corazón, y un día vamos a saber de este asunto. Todo siempre futuro. Vamos a volver a leer el versículo. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Un día vamos a ver lo que nadie oyó, lo que nadie vio, lo que no subió a corazón de hombre. Esta es la mente carnal. Esta es la carne. Este no es el espíritu. Porque ¿qué dice el próximo versículo? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No es para mañana, es para ahora. Es para ahora. Si no tienes revelación, no vas a saberlo. La mente carnal no tiene revelación, tiene buenas ideas. Y distorsiona el Evangelio. Y pone lo que es para hoy en mañana. Es para ahora. ¿Tienes revelación? ¿Tienes revelación?
¿Qué más dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo te voy a dejar con un pensamiento para que lo medites, si quieres lo creas, si quieres lo dejas a un lado, si quieres lo pones en un cajón. Dios ha preparado este asunto, dice, para los que le aman. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Tienes que amarle con tu mente, amar su voluntad en tu mente. Quiero dejarte con un pensamiento así, que si quieres lo tomas. Cristo es la mente de Dios. Y te lo dejo para que tú lo pienses. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en tu mente. Que está en tu mente. ¿Cuánto conoces al Espíritu? ¿Cuánto hablas con Él? ¿Cuánta revelación tienes? ¿Cuánto dependes del Espíritu? Sabes, ya eres cristiano, ya sabes lo que tienes que hacer y haces. ¡Ay, de la mente carnal! La mente espiritual es rendida al Señor y hace su voluntad. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha ya concedido, para que sepas. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Estás andando en ello? ¿Estás progresando en ello? ¿O vienes a la iglesia y te sigues quejando de que nadie te dé el púlpito para que prediques? Por favor. Si sabes lo que tienes que hacer, puertas se te van a abrir delante tuyo. Vas a hacer lo imposible, vas a entrar donde no pensabas nunca entrar. Se te van a abrir puertas que gente que no pensabas te va a escuchar. Asuntos que nunca pensabas van a ocurrir delante tuyo. El poder de Dios va a caminar contigo una y otra vez. ¿O qué piensas que es venir a la iglesia y ser parte de la iglesia? Tengo que ser el que esté en el púlpito para hacer algo con Dios. ¡Error! Más grandes cosas hacen los que están fuera del púlpito que los que están en el púlpito. Más efectivas. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría. Este es el problema. Hay palabras en nuestra mente de sabiduría humana y hay palabras de sabiduría divina. Jesús tenía la mente de hijo de hombre y tenía la mente de hijo de Dios. Tenía la inteligencia espiritual y la inteligencia natural. Y él usaba 100% de la inteligencia natural y de la inteligencia espiritual, toda sujeta al espíritu, toda ella. Nunca tuvo una buena idea. Lo peor es que somos algunos muy inteligentes. Esta es la peor parte del asunto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos que la mente de Cristo. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos puede enseñar todas las cosas, todas las cosas. La mente de Cristo nos enseña la voluntad del Padre. La mente de Cristo puede hablarnos, puede enseñarnos desde las cosas naturales más sencillas hasta las cosas más complejas. El señor Carter, un científico, estaba orando, cristiano, y le dice: Señor, revélame los misterios del universo. Y Dios le dice: tu mente es muy pequeña para entender los misterios del universo. Te voy a revelar los misterios del maní. Del maní.
Y Dios le reveló más de 100 usos del maní, de 100 maravillas que hace el maní. Tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Aleluya. Quería leer en la Biblia de las Américas, en Romanos 8. Romanos 8. ¿Puedes ir conmigo a Romanos 8? Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora escucha con atención y lee después, por favor, lo que dice el versículo 5 y 6. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede hacerlo. La mente puesta en la carne o la mente puesta en el Espíritu. ¿Dónde está nuestra mente? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos para dejar de oír la mente carnal para oír la mente en el Espíritu? ¿Cómo hacemos? Hacemos lo que ellos acostumbraban a hacer, lo que ellos estaban enseñados, lo que el hebreo estaba enseñado desde niño a hacer. Esto hacía que pudieran pensar en el Espíritu. Eso es lo que Cristo hacía. Esta era la costumbre de los hebreos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. En el primer Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La mente no puede parar. No puede parar. A veces el hombre puede ponerse en blanco, pero la mente... Cuando mira la tele, el hombre está en blanco, ¿no? Pero tu mente no para. Te acuestas y tu mente... Te levantas y tu mente... Las hermanas saben bien de... Tu mente. Esta es una gran oportunidad para entrar al Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar tus pensamientos de la carne con los pensamientos de la Biblia. Agarras cualquier texto, dile: Señor, dame un texto. ¿Sabes cuáles son los dos textos que a mí me salvan de mi mente? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estos dos versículos, bien, yo los traigo a mi mente apenas empieza la mente carnal y toman cuenta del asunto.
Dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cómo llevas cautivo a alguien? Con un arma. ¿Cuál es tu arma? La palabra. Tienes que aprender a sustituir la mente carnal por la mente espiritual. Allá comienza. Abrí tu Biblia y dile: Señor, dame un texto. Dame un texto. Y pensá en él todo el día. Cada vez que tu mente está comenzando a volar, sustituílo por aquel, y así de sencillo va a comenzar la mente espiritual a hablarte de la voluntad de Dios. Te va a revelar la voluntad de Dios. Vas a comenzar a hacer, y maravillas van a empezar a ocurrir. Tenemos gente que hace maravillas sin necesidad de estar en el púlpito. Hace maravillas para el Señor, y el poder de Dios está con ellos. Y Dios los guía, y prosperan y prosperan y prosperan. Y hay gente que se queja y se queja. ¿Por qué? Porque está con la idea carnal, la idea, no. Necesitamos revelación. Necesitamos pensar como Dios piensa. Necesitamos pensar como Dios piensa. ¿Amas tu recompensa? ¿Estás deseando? Amado, es eterno. No sé cómo hacerte entender. Es eterno. Es una decisión eterna. ¿Qué es lo que va a decir? Va a decidir para toda mi eternidad. Le va a pasar fuego, y si se quema todo, es eterno. Ya no hay vuelta. Ya no puedo. Volveré un ratito, voy a edificar un poco. No, ya no hay. Para siempre. Si bien dice la Escritura, él será salvo. Te lo dejo para que meditemos. Padre amado, gracias por la mente que nos has dado, la extraordinaria mente de Cristo que nos has dado. Señor, yo te ruego que ahora descienda un espíritu de revelación, un espíritu de impartición, que sea revelado a cada hermano su lugar, lo que tiene que hacer, tu voluntad. Señor, que ningún hermano pierda su recompensa. Concédenos que todos los hermanos con los que trabajamos reciban su recompensa. Reciban su recompensa. Gracias que nos has salvado. Señor, ayúdanos a amar la recompensa como tú la has amado. Ayúdanos a poner los ojos en el gozo que hay delante para recibir la recompensa. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por tan linda palabra. Aprovechemos esta semana para meditar en ella y para que encuentre buena tierra en nuestros corazones. Les hago recuerdo que el próximo jueves en la noche iniciamos un ayuno para entregarlo juntos el día viernes en el culto familiar. Que tengan una linda semana.